quiero comentar que vamos a estar hablando de estrategias efectivas de migración para pasar de manera rápida y segura los servicios a Google Cloud, y para eso quiero presentar en este escenario a Eduardo Angueta, especialista en networking y seguridad de Google Cloud. Un aplauso por favor para Eduardo, bienvenido. ¿Tienes tu micrófono? No tenemos micrófono, necesitamos un micrófono por aquí, por favor. Vamos a pedir, ahí está. Muchas gracias. Perfecto, ¿cómo la están pasando? Hay harto conocimiento de industria, hartas perspectivas, harta experiencia, así que esperamos que sea de provecho. Gracias por la introducción, y a mí me gustaría empezar justamente con una pregunta abierta al público. En las iniciativas, muchas gracias. En las iniciativas que ustedes tienen de migración hacia la nube, por ejemplo, ¿se les hace común que necesiten migrar rápido? Alce la mano, por favor, el que se siente identificado. Necesitamos migrarnos rápido, necesitamos además cumplir con un costo efectivo en esa migración. Además, necesitamos migrarnos de una manera segura. Y además, la guinda de la torta, como le decimos en Chile, a muchos nos gustaría preservar las direcciones IP en el momento que migramos nuestras máquinas virtuales desde nuestros ambientes on-premise a la nube. Si se han sentido identificados con alguno de esos requerimientos técnicos o de negocio, esta charla justamente trae algunas ideas que me gustaría compartir desde Google para ustedes. Perfecto. Y es justamente lo que nosotros estamos ahora compartiendo en el mercado empresarial, lo que llamamos justo redes híbridas. Y se basa justamente desde la perspectiva de que lo que por siempre la gente de networking hemos evitado, que es tener redes duplicadas, porque todos sabemos todos los miles de problemas que nos generan las redes duplicadas. Pero justamente esta aproximación del mercado para poder cumplir esas migraciones se basa en ese principio. Cuando ustedes se han enfrentado a este tipo de escenarios de migraciones justamente a la nube, se dan cuenta de que tenemos claro el camino, pero el momento que vamos a ejecutar, oye, ¿sabes qué pasa? Que tengo las máquinas con IPs fijas y no puedo cambiar las direcciones IP de las máquinas virtuales que necesito migrar, porque las aplicaciones que están construidas allá tal vez están hardcodeadas las direcciones IP versus con cuáles servidores necesito conversar. Y tal vez no tengo a la mano el equipo de desarrollo que pueda cambiarlos. Tal vez ni siquiera existe ya el equipo de desarrollo. ¿Les suena conocido estos escenarios, no? Porque, por ejemplo, alguien puede decir, oye, ¿sabes qué? Pero ¿no tenían DNS? Sí, DNS existe hace 20, 30, 40 años en el mercado. Pero el laboraje justamente de las implementaciones hace que quizás las mejores prácticas de implementaciones no las tengamos. Y no se sientan solos. Justamente tengo la virtud de compartir este dolor que tenemos en las migraciones, porque comparto también casos de uso y escenarios en toda Latinoamérica. No somos los únicos. Esos escenarios nos pasa, tenemos las IPs fijas, no tenemos los códigos fuentes, no tenemos los desarrolladores, y obviamente cuando quiero migrar una máquina, hoy se me empieza a romper todo porque no sé las dependencias de las aplicaciones. Y eso es un freno grande cuando necesito hacer estas migraciones a la nube. Entonces, con ese objetivo es que nosotros justamente dentro de Google Cloud hemos desarrollado lo que vengo a compartir con ustedes hoy, que se llama redes híbridas. Y antes de llegar a ese punto, quisiera compartir que en Google nosotros tenemos dos opciones para que ustedes puedan cumplir esta idea de poder migrar las redes, las máquinas virtuales desde el mundo on-premise a la nube, preservando las direcciones IPs. En su pantalla, en la parte inferior, justamente con una flecha azul, se muestra uno de los dos offerings que tenemos nosotros, que es pasar, por ejemplo, de VMware en el on-premise a VMware en la nube. El de abajo se llama GCVE por el acrónimo de Google Cloud VMware Engine. Entonces, lo que hacemos allí es utilizar una solución propia de VMware del mercado, que ustedes la conocen seguro, y gracias a vMotion lo que hacemos es migrar las máquinas de un host a otro host, preservando las direcciones IP. Perfecto. Ahora,
Con la flecha superior verde, en cambio, está también la migración a Google Cloud, pero al hipervisor nativo de Google que se llama Compute Engine. Entonces, gracias a MigrateMotion, que es el nombre de nuestro producto, lo que hacemos es migrar las máquinas virtuales preservando las direcciones IP, pero cambiando de hipervisor. Y bueno, en el medio justamente hay algunos clientes que deciden hacer un paso intermedio. Primero me migro a VMware en la nube y luego me migro justamente hacia Compute Engine. Entonces, esta lámina explica un poquito más al detalle. En el inferior justamente ustedes reconocen una herramienta propia de VMware de hace muchos años, muy sólida, muy buena, que se llama HCX, que me sirve justamente para poder extender la red y migrar las máquinas preservando direcciones IP. Mientras que en la parte superior tenemos justo esta autopista que le llamamos, que es Migrate to VM, que es nuestro software propietario para poder cambiar el hipervisor para las iniciativas que ustedes tienen de migrarse justamente desde VMware hacia una herramienta Cloud Native como es Compute Engine. Los casos típicos de uso de este tipo de tecnología son, por ejemplo, los Data Center Exit. Las empresas que tienen iniciativas de poder hacer migraciones a la nube, justamente les interesa tener una migración rápida, una migración tal vez que son muchas máquinas virtuales y que necesitan tener un mínimo impacto operacional, al mismo tiempo de adoptar la nube de una manera rápida para preservar y cuidar mucho el TCO de las migraciones. Otro caso de uso también es, si del 100% de las máquinas virtuales que necesito migrar, probablemente sea un subconjunto nada más de lo que yo necesito mantener las direcciones IP. Por ejemplo, equipos más críticos, aplicaciones más críticas, ¿sí? Esos son 2 o 3 casos de uso típicos que vemos acá. Y lo que está en su pantalla justamente en la parte verde demuestra con las migraciones que hemos realizado que, si bien es cierto, tenemos varias formas de migrar. Por ejemplo, una aplicación, si tenemos un monolito, hay que romper el monolito, convertirlo en microservicios y migrar los microservicios, digamos que es una opción. Pero es un camino obviamente un poco más de largo aliento. Por eso es que la adopción que está en el eje vertical es un poco más lenta. En el medio, en cambio, está la estrategia que se llama Rehost o Modernize, que significa, sí, migrar la máquina virtual a Compute Engine, pero cambiando de direcciones IP. Pero realmente lo apasionante de esto es poder mantener las direcciones IP. Y eso es justamente la sombra verde que ustedes ven allí, que les asegura un despliegue rápido y poder empezar a consumir recursos rápidos de la nube con el objetivo de acelerar las migraciones. Para los que son un poquito más técnicos, quisiera compartir 3 ideas para que entiendan a nivel de arquitectura cómo esto se hace una realidad. Entonces, lo primero, bueno, al lado derecho tenemos el lado on-premise y al lado izquierdo el mundo de la nube. En el lado izquierdo, en el mundo de la nube, vamos a construir una red igual, colisionada, con el mismo esquema de direcciones IP que el que tienen ahora on-premise, generando justamente eso que queríamos evitar al principio cuando estudiábamos redes, las redes colisionadas. Hoy vamos a empezar justamente desde ahí. Activamos ese feature. En el medio utilizamos un protocolo que todos ustedes conocen, que se llama BGP, que sirve justamente para la propagación dinámica de rutas. Es el segundo punto. Y el tercero es utilizar en la red on-premise un feature que también desde los inicios de Internet está presente en todos los equipos de comunicaciones que ustedes tienen y se llama Proxy ARP. Entonces, el momento que tenemos construida esta estrategia con estos 3 puntos, lo que hacemos es utilizar Migrate to VM, que es la herramienta para poder migrar las máquinas y poner la misma dirección IP que en el origen. En ese momento, desde la nube vamos a inyectar una ruta específica hacia el on-premise, de tal manera de que el on-premise sepa cómo llegar a la máquina que fue migrada. Y finalmente, las máquinas que quedan en la misma red local de la que fue migrada utilizan este feature del Proxy ARP de su gateway para poder llegar a la máquina que fue migrada. Quise explicarlo un poquito más en palabras sencillas, aunque probablemente para algunos de ustedes sea un trabalenguas. Pero sé que los que también me he encontrado con recursos más técnicos están entendiendo un poquito más de esta estrategia. Luego, lo que hacemos entonces es, esa migración, se van decomisionando las rutas específicas y así vamos migrando. El hecho de poder inyectar rutas de manera específica significa
que yo tengo como cliente el control, la modularidad de cuáles máquinas voy a migrar en qué momento, sin afectar lo que actualmente está funcionando en el mundo on-premise. Entonces eso también significa menos disrupción, menos impacto, más velocidad del momento que hago las migraciones. Y quisiera compartir además con ustedes algunos casos de éxito. Obviamente porque todavía no son casos públicos, están los nombres de nuestros clientes anonimizados, pero por ejemplo uno muy relevante en Latinoamérica, tenemos un cliente bastante grande de la banca que decidió migrar 2.400 máquinas virtuales, utilizando justamente esta tecnología de Google Cloud. Tenemos otro cliente, obviamente también en otro tipo de aplicaciones, por ejemplo Subrise, que obviamente Subrise está corriendo en Google Cloud y lo que ha hecho es migrar las máquinas de SAP utilizando esta herramienta para llevarlos justamente a su entorno Subrise. Y tenemos otros ejemplos en otros lados del mundo también. En Alemania tenemos cadenas súper grandes de supermercados y en Japón también. Así que feliz obviamente de poder compartir con ustedes muchos más detalles de estas estrategias. Hasta aquí la idea de redes híbridas, que es justamente lo que se deben llevar en la mente, es que pueden hacer una migración cambiando de hipervisor, pero también preservando sus direcciones IPs. Actualmente Google Cloud es el único hiperscaler que puede implementarlo, pero de todas maneras son datos de mercado. Ahora hablemos un poquito más de cuando las máquinas ya están en Google Cloud, hablemos de seguridad. Seguramente ustedes han escuchado desde hace mucho tiempo la oferta de Google Cloud a nivel de firewalls. Para nosotros los firewalls efectivamente son entidades de software que existen en nuestras redes privadas virtuales. Ustedes saben que nosotros no ponemos los firewalls en máquinas virtuales, no son puntos únicos de falla, no son cuellos de botella, simplemente es un firewall definido por software. Y en su pantalla justamente de izquierda a derecha son las diferentes capas de firewall que nosotros tenemos hoy por hoy. Y el último, justamente el que vamos a conversar, que es la capa Enterprise, lo que se llama un Next Generation Firewall. Hemos escuchado justamente las necesidades de nuestros clientes. Lo primero es tener visibilidad. Ustedes saben que en seguridad no se puede gestionar lo que no se ve. Por eso es que es importante tener los logs, tener justamente el análisis del tráfico para poder determinar si es que ese tráfico está bien o está mal, si es que tiene alguna anomalía y ejecutar algo respecto a eso. Pero también ustedes como clientes necesitan algo que sea fácil de manejar, fácil de desplegar, ¿sí? Y evitar justamente este tipo de proyectos que a veces son de largo aliento, como la implementación de un firewall, la manipulación de las rutas, la implementación de las VPCs y después configurarlo, administrarlo. ¿Sí? Entonces necesita la industria algo más ágil, justamente eso es lo que hemos escuchado. Y es por eso que nosotros justamente el año pasado oficialmente lanzamos un sabor adicional de nuestro firewall definido por software que se llama Next Generation Firewall. Y la idea es súper sencilla. Primero ustedes identifican la red privada virtual en Google. Tenemos 40 regiones en todo el mundo. Imaginemos la región que tenemos acá en Chile, que es una de las regiones muy consumidas a nivel latinoamericano. Imaginen por un momento que ustedes tienen unas máquinas virtuales en esa región, ¿ok? Entonces, se va a desplegar lo que para nosotros se llaman los endpoints y simplemente el momento que el tráfico sale de la interfaz de red de esa máquina virtual, el paquete es interceptado y se envía análisis. Y si el análisis dice que el tráfico está sano a nivel de capa 7, entonces el tráfico sigue su flujo. Caso contrario, se dropea. Y eso efectivamente lo que hacemos es basado en una colaboración con uno de los representantes más importantes en el mercado de seguridad. Google lo que hace es interceptar con su propia tecnología de la red definida por software el tráfico de las máquinas virtuales y lo mandamos a analizar en un endpoint que está construido en colaboración con Palo Alto. Entonces, el engine del firewall que está haciendo el análisis es justamente Palo Alto, de un paquete interceptado por la tecnología de Google. Lo ventajoso de esta perspectiva, obviamente, por el nombre Palo Alto, ustedes han identificado a ustedes que tienen ciertos tipos de firmas y que en función de esas firmas los paquetes se deniegan, se dropean, se ejecuta algo.
Pero lo bueno es que ustedes simplemente ya no van a administrar un firewall, pero van a gozar del servicio de un firewall de siguiente generación. Ustedes no van a necesitar justamente invertir horas en poder entender cómo desplegarlo, cómo administrarlo. Entonces, es un servicio que es bastante versátil y bastante fácil, rápido de desplegar. Imaginemos, quise compartir para ir cerrando la conversación, un par de escenarios de arquitecturas a alto nivel y explicarles un poquito más de modo gráfico cómo esto se implementa o cómo se vería en sus redes. En el lado derecho de esta lámina está la típica implementación de una VPC centralizada de comunicaciones, hub como le llamamos, y luego tenemos las otras VPCs roja, verde y amarilla, que son los spokes. Normalmente nuestros clientes implementan justamente en esos puntos de interconexión las máquinas virtuales para poder hacer el análisis, porque nos dicen, ¿sabes qué? Yo necesito una entidad, un firewall que analice el tráfico que entre y salga de la nube, ¿sí? Que entre y salga desde el on-premise o desde Internet. Y es por esa la razón que efectivamente despliegan los appliances basados en máquinas virtuales. Pero déjenme decirles algo. Ustedes saben de la VPC global y la condición para que ese tráfico se analice es que salga de la VPC. Pero cuando el tráfico se está moviendo dentro de las regiones, imaginen un ambiente productivo que tiene redes en Chile y redes en Estados Unidos y otras en Sao Paulo, las 3 regiones de Google Cloud. Pero el tráfico de producción que se está moviendo dentro de esa VPC no está siendo analizado porque no sale simplemente de la VPC. Consecuentemente, los amigos de seguridad saben que hay condiciones dadas para que un movimiento lateral constituya un ataque de seguridad. Esa máxima de seguridad no me está ayudando con el objetivo de negocio, porque efectivamente el tráfico no sale simplemente de la VPC. Entonces, para mejorar ese diseño que hoy está implementado, lo que vamos a hacer en la derecha es desplegar simplemente en el ambiente productivo, de QA o desarrollo, estos endpoints de seguridad, que es el Next Generation Firewall, para que ese tráfico además sea analizado dentro de la VPC, dentro de la región, dentro de la zona. Ese tráfico lateral, este-oeste, de las máquinas virtuales en la misma subred, ahora sí estaría siendo analizado y sabremos si es que está sano o no. Esa es una estrategia para el tráfico norte-sur, pero también hablemos un poquito del tráfico este-oeste. Entonces, de vuelta, a la derecha es un típico diagrama de arquitectura en donde muchos de nuestros clientes han implementado estas tecnologías de firewalls basados en máquinas virtuales, y lo que hace el tráfico justamente es llegar a este punto para ser analizado y saber si es que va o no va desde una VPC, por ejemplo, de un ambiente productivo a un ambiente de desarrollo. Ahí está el firewall que justamente dictamina si sí o si no. Pero justamente estamos esperando que el tráfico salga de la red privada virtual para poder ser analizado. Y a la derecha, en cambio, un diseño visualmente ya es mucho más sencillo. Y es justamente este diseño el que estamos invitando para los clientes que también están adoptando desde cero la nube para que puedan implementar este tipo de arquitecturas. Porque gracias a la implementación justamente de esos endpoints que ven ustedes ahí a la derecha en la parte inferior, el tráfico se intercepta, se analiza, se permite el flujo o se dropea. Y con eso yo puedo analizar tanto el tráfico norte-sur, desde el on-premise, desde Internet, tanto como este-oeste entre diferentes ambientes de producción, QA y desarrollo, como el tráfico interno dentro de la red virtual, dentro de la región o dentro de la zona. Entonces, quería compartir con ustedes esas pequeñas ideas que espero que les haya servido también e invitarlos a que ustedes, por favor, puedan escanear estos códigos QR y estos códigos QR los llevan justamente a la documentación oficial de los productos. Nosotros como equipos de cuenta, como equipo de networking y de seguridad, estamos prestos justamente a poder apoyarlos a entender cuál es la mejor estrategia que ustedes pueden implementar en su Journey to the Cloud. Mi nombre es Eduardo Angueta, soy especialista en redes y seguridad en Google Cloud y les agradezco mucho por haberme prestado atención en estos minutos. Muy amables. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por tu presentación. Déjame ver si es que hay rápidamente alguna pregunta. Por si favor, no, pues claro. pueden compartir con él.
Bueno, Eduardo ahí nos mostró parte del trabajo que han estado haciendo desde el cloud en redes. Habrá tiempo en el almuerzo y también en el foyer para poder compartir. Claro que sí. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias.